Así es, muy buenas tardes. Pues efectivamente, en una semana los contagios han aumentado prácticamente en el doble. El día domingo había un poco más de 4.000 casos, mientras que hace una semana esa cifra estaba por los 2.000. Por eso precisamente llegó pues esta alocución del presidente Emmanuel Macron hablando de nuevas medidas que hay que tomar desde ahora para evitar lo que ya se venía hablando desde hace varias semanas, y es que para finales de julio pues Francia podría estar abocada a ver una nueva ola, una cuarta ola de contagios. Y como usted bien lo decía, pues sí, las hospitalizaciones están disminuyendo. Hay menos de 1.000 personas hospitalizadas digamos, en cuidados intensivos, pero el número de casos va aumentando, y lo que se teme es precisamente que con ese número exponencial de casos, que podría estar incluso por los 20.000 casos diarios para el mes de agosto, pues eso haga también que aumente una vez más la presión en los hospitales, y por eso precisamente se ve pues todo este paquete de medidas mucho menos, digamos, restrictivas que lo que se ha vivido durante estos últimos 18 meses aquí en Francia, pero que buscan precisamente que el país no vuelva a estar sometido a nuevos confinamientos, aunque tal vez ustedes lo escucharon, a partir del día de mañana en los territorios de ultramar como La Reunión y como Dominica, pues ahí pues habrá un toque de queda a partir de mañana por el alza en los contagios. Natalia, algo que llamaba mucho la atención y que ya se había escuchado en algún punto era que el presidente iba a hacer la vacunación obligatoria para el personal de salud en principio, porque a pesar de que ha sido un público que ha tenido disponibles las vacunas desde el primer momento, no todos se han vacunado. ¿Cómo se recibe esta noticia? ¿Cómo se recibe esta confirmación entre estas personas? No solo el personal de hospitales, sino también de casas de cuidados de mayores y de personas con algún tipo de discapacidad. Pues eso es todo un debate que va a generar. Por eso el presidente en algún momento de su discurso dice que habrá que ver más adelante si se piensa o no en que haya una vacunación obligatoria para todos los franceses. Pero por ahora lo que sí venía hablándose era de esta vacunación obligatoria para el personal sanitario, para todas aquellas personas que trabajen, por ejemplo, en residencias de mayores. Esto con el fin de proteger a las personas más vulnerables, personas que estén, que tengan algún tipo de enfermedad, y las personas mayores que son finalmente las que son más afectadas por el COVID-19. En los días antes de esta alocución ya se estaba hablando de esto. Eran sobre todo algunos sindicatos los que estaban en contra de esta imposición, pero en realidad, por ejemplo, el Consejo Científico, que es el que viene asesorando al gobierno desde hace un poco más de un año respecto a todo lo que tiene que ver con esta pandemia, pues estaban en pro precisamente de esto, pero también muchas voces del personal médico que pedían también que la vacunación fuera obligatoria. Y bueno, pues es un hecho, ya es obligatorio, y sobre todo pues tienen de aquí al 15 de septiembre, como lo decía Emmanuel Macron en su discurso, para vacunarse, y a partir de ese momento pues habrá controles y sanciones para quienes no lo estén. Otro punto clave del anuncio del mandatario fue la implementación del pase sanitario para actividades mucho más diarias, mucho más comunes. Antes se pedía para festivales, para estas grandes reuniones, y ahora será para cafés, para restaurantes, para centros comerciales, para aviones y trenes de larga distancia. ¿Cómo se ve esto en Francia? Pues habrá que ver cuál es digamos, la respuesta de los franceses respecto a esto. Hubo algunos pequeños sondeos en varios medios que le preguntaban a la gente, por ejemplo, en los cafés, en los restaurantes, qué opinaban de este pase sanitario que se impusiera en los restaurantes, en los cafés, y la gente por lo general pues estaba en realidad de acuerdo, porque la gente lo que quiere es volver de alguna manera a esa vida de antes, tener la libertad de poder salir a comer a un restaurante, de tomarse un café, de ir a un concierto, o ir, en este caso, pues por ejemplo, a un parque de atracciones. Y a partir de este 21 de julio, ese pase será obligatorio para, por ejemplo, ir a un parque de diversiones, todos estos lugares donde haya un poco más de 50 personas. Digamos que quienes estaban un poco más reticentes a esta idea son más bien quienes son los dueños de los restaurantes y de los bares, porque pensaban que esto pues iba a hacer que mucha gente no quiera, por ejemplo, ir a estos lugares. Y punto también importante de lo que usted decía, claro, también hablaba de este pase sanitario para las personas que van a tomar un tren o un avión de larga distancia, pero no solamente para los pasajeros, sino también para los empleados, para quienes estén trabajando en aviones y trenes.